Y les dijo: ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre venir del lugar donde estaba antes? Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. La carne no sirve para nada. Dice: pero hay algunos de entre ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde un principio quién era el que no creía y quién lo iba a entregar. Y agregó diciendo, como he dicho antes: nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de ese momento dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Porque no solamente tenía 12 discípulos, él tenía muchos discípulos. Hay una escritura donde dice que envió a 70 de 2 en 2 a anunciar el Evangelio. Entonces dice que a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Entonces Jesús les dijo a los 12, dijo: ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Quieren marcharse? Y Pedro le dijo: Señor, dijo, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y dijo Jesús: ¿no he sido yo quien los escogió a ustedes? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón. Dice que era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. Pero fíjese la revelación de la palabra, que sus discípulos sí lo conocían. Había la revelación cuando Jesús le preguntó a Pedro, dijo, porque andaban preguntando, se oía hablar, ¿no? Que decía, no, pues que ha resucitado Juan Bautista, que es Elías, que es uno. Y Jesús les preguntó a ellos, dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y le dijo Jesús: bienaventurado eres, dice, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne. El Señor fue quien se lo reveló, ¿verdad? Y esa revelación ha llegado hasta hoy en día a nosotros, ¿verdad? Nosotros, por medio de la palabra, sabemos que no hay 2 ni hay 3, hay uno, un solo, y es Cristo Jesús. Que Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres. ¿Verdad? En esta tarde vamos a mirar un tema del Señor. Como dice la alabanza, entra en la presencia del Señor. Pero ¿cómo podemos entrar a la presencia del Señor? El Señor es santo. Y fíjese, es lo curioso, lo que a veces no podemos a mejor entender. El Señor es santo y Él nos pide nosotros que seamos santos, porque Él es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero sin embargo, el Señor conoce nuestra condición en su grande amor, en su grande misericordia. Su palabra, ¿verdad?, nos enseña que el Señor, yo he escuchado, hay muchas personas que a veces dicen: no, pues yo no voy a ir a la iglesia, o yo no quiero ser bautizado hasta que no, quiere uno alcanzar la perfección. Quiere uno alcanzar la perfección y pues ya que sea yo santo, ¿verdad? Ya que o sea, se siente uno indigno del Señor, no merecedor. Pero muchas de las veces es lo que nos detiene, es el pecado. Es el pecado, ¿verdad? Entonces, pero el Señor, Él nos quiere que nosotros vengamos a Él así como estamos, porque Él es el que va a hacer la obra. Vamos a abrir esta tarde nuestra Biblia
aquí en Lucas 5:8. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Aquí la palabra del Señor lo relata, ¿verdad? Que los discípulos del Señor habían ido a pescar, y dice que habían pescado toda la noche, habían pescado, y sin embargo dice que ya en la mañana, cuando amaneció y ya se iban a ir, estaban desilusionados, ¿verdad? De que no habían pescado nada. Pero el Señor le dijo a Pedro que tirara la red en cierto lugar, y entonces cuando él tiró la red, la pesca fue grande. Y dice el Lucas 5:8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántas de las veces nosotros no nos sentimos así? Porque no somos perfectos, porque estamos fallando en una y en otra manera, y muchas veces nos sentimos que no somos dignos del Señor, de su amor, de su misericordia, de su sacrificio. Entonces nos sentimos así como Pedro, ¿verdad? Que queremos que el Señor sea parte de nosotros, pero si de por sí la vida es difícil, y ahora estando apartados del Señor, es peor la situación. La palabra del Señor nos dice que resistamos al enemigo, al diablo, que nos acerquemos a Dios, ¿verdad? Y Él se va a acercar a nosotros. Pero la palabra del Señor nos revela cómo es que nosotros nos podemos acercar al Señor, que cómo es que Él se puede acercar a nosotros, cómo es que nosotros podemos resistir los ataques del enemigo, ¿verdad? Vamos a mirar otra escritura en Marcos 2, 16 y 17. Cuando lo tenga, si puede decir amén. Dice la bendita palabra del Señor en nombre de Cristo Jesús. Dice: estos fariseos, los escribas, los maestros de la ley, siempre andaban detrás de Jesús, mirando a ver en qué fallaba, mirando a sus discípulos para acusarlos. No era porque algunos eran sinceros, otros no, la mayoría no, pero Jesús, Él conocía todo. Y en una ocasión que habían ido a un hogar, ¿verdad? Los habían invitado a cenar, a comer, y dice 2:16, Marcos 2:16: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que Él come y bebe con publicanos y pecadores, ¿verdad? Entonces, los maestros de la ley, ellos miraban por encima del hombro a todos, y ellos se creían santos. Ellos: no, pues yo soy un santo, y a todos acusaban de un pecador, y haz esto y no hagas aquello, y hace eso, no lo hagas. Pero dice el Señor: dicen y no hacen, ¿verdad? Entonces dice el Señor, dice: ustedes hagan
Dice, hagan todo lo que ellos dicen, porque era la ley, porque ellos hablaban de la ley. Dice, mas no sean como ellos, ¿verdad? No sean como ellos, pero hagan lo que ellos dicen, porque es bueno, porque es la ley. Entonces, aquí dice que mirándolo comiendo, decían, mira, este se junta con publicanos y con pecadores. O sea, ¿qué es eso? Dice, está otro escrito donde también dice que los habían invitado Simón, era un judío que era de los principales, ¿verdad? De las sinagogas y los había invitado también a cenar. Y fue cuando llegó aquella mujer pecadora a los pies del Señor, a lavarle los pies, a enjuagárselo con sus cabellos. Y Simón no dijo nada, pero él pensaba que dice, si fuera profeta, dice, se daría cuenta qué mujer es esa. Él nomás pensaba, pero pues el Señor, para él no hay nada oculto, pensamientos y todas las cosas. Entonces, así actuaba, así pensaba esta gente. Y a lo mejor lo dirían fuerte, o a lo mejor lo dirían nomás entre ellos, pero Jesús escuchaba todo, ¿verdad? Dice el 17, al oírlo esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿ya? Siendo nuestro Dios santo, y Él nos pide santidad para estar ante su presencia, pero como humanos somos pecadores, somos faltos delante de Él, que Él necesita limpiarnos, Él necesita lavarnos, purificarnos, ¿verdad? Él es el que da la santidad. Nosotros mismos no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y lo dijo Jesús, dijo, sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Y así dice la palabra que Él no vino a los sanos y a los enfermos, porque los sanos, dice, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y no vino a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Porque un justo ya es justo, ya no necesita salvación, porque ya es justo, ya es salvo. Pero los pecadores, el Señor viene llamando a los pecadores. Entonces, Él, en la condición que nosotros estamos, Él así nos quiere, que vengamos. Venid a mí todos los que estén cansados, trabajados. Venid, que yo les daré descanso, ¿verdad? No tenemos paz, Él nos da la paz. Y ahí los dice esta escritura en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. No envió Dios su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Y cómo se iba a acercar a Él? A nosotros. ¿Cómo nos iba a traer la palabra? ¿Cómo iba a enseñar a sus discípulos, ¿verdad? A capacitarlos para que llevaran la palabra a los demás, al mundo entero? Si les iba a decir, no, pues no se junten con esos pecadores, apártense de ellos. Entonces, ¿a quién le iban a predicar? Esa es la obra del Señor. Esa fue su obra. Entonces, nosotros estábamos en pecado. Y vamos a mirar nuestra condición. Vamos a mirar ahí
en Isaías 1:15. Cuando lo tengas puedes decir amén. Cuando nosotros estamos en pecado, hacemos, dice la palabra del Señor, que hacemos división entre nosotros y Dios, y Él se aparta de los otros. Dice en nombre de Cristo Jesús: cuando extendéis vuestras manos, cuando extiendan sus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Ya? Dice el Señor, dice, cuando extiendan las manos, cuando levanten sus manos, las extiendan, yo esconderé de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen las oraciones, yo no oiré. ¿Por qué? Dice, porque llenas están vuestras manos de sangre. Y no necesariamente necesita ser de sangre, pueden estar llenas de muchas cosas, ¿verdad? Los dice mismo aquí en Isaías 59. (59:1) dice: He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces aquí miramos claramente que el pecado, ¿verdad? El pecado es el que hace la separación. Si hay pecado, el Señor no es que no pueda ver, no pueda oír, no quiere ver, no quiere oír. Es indiferente a nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante que estemos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Porque Él quiere ayudarnos, quiere salvarnos. También aquí nos lo está hablando en Primera de Pedro 3:10. Donde nos dice la bendita palabra del Señor, dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el Señor está contra aquellos que hacen el mal, ¿ya? Entonces, estando en la condición de pecado, el Señor está separado de nosotros. Y no es porque Él se separe, nosotros somos los que nos separamos de Él. Pero el Señor, Él quiere lavarnos, Él quiere limpiarnos. Y vamos a mirar aquí mismo en Isaías, en el 1:16, qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando lo tengas puedes decir amén. Fíjese qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El Señor quiere que dejemos de hacer las cosas malas, porque si nosotros estamos en pecado y fallecemos, ¿verdad? Debemos de saber
cuál es nuestro destino, ¿verdad? ¿Qué nos espera? ¿Dónde nos espera la eternidad? Entonces, dice la palabra del Señor que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso dice que dejemos de hacer lo malo, dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Él quiere lavarnos, limpiarnos, ¿verdad? Dice, si vuestros pecados fueran como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí en Isaías 43, 25, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones. 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados, ¿verdad? El Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando venimos a Él, cuando nosotros le confesamos, ¿verdad? Porque el Señor todo lo sabe, pero Él quiere que nosotros vengamos ante su presencia, y sobre todo que nos arrepentimos, porque dice la palabra del Señor que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, humillándonos ante el Señor y arrepintiéndonos, dice que Él perdona nuestras rebeliones por amor de sí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Él no se acordará más. Cuando nosotros presentamos ese pecado delante de Él, Él ya no se va a acordar. Pero recordemos que la palabra del Señor dice que tenemos un acusador, ¿verdad? Un acusador. Dice que está día y noche. Entonces Él está recordando. A lo mejor Él ya no se acuerda, pero dice, mira a tus hijos, mira, dice que te ama, mira cómo andará. Pero si el Señor dice que nos ha justificado, nos ha lavado, nos ha justificado, ¿quién nos va a poder acusar? Si nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Vamos a mirar aquí el Salmo 73, 21, 22. Dice, en nombre de Cristo Jesús, se llenó de amargura mi alma. El alma de nosotros, cuando está en pecado, está llena de amargura, porque es como un ser que está dentro de nosotros. Es el que está, es nuestro verdadero yo. Pues nomás es un cascarón que tenemos, pero hay un ser dentro de nosotros, que ese es el ser eterno. Entonces, cuando nosotros pecamos, vea, ese ser es el que padece, el que sufre. Y dice, se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe, dice, era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Dice el salmista, le dice al Señor, tan torpe era que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Vamos a mirar aquí el Salmo 32, 8 y 9. Pero le dice el Señor, dice en nombre de Cristo Jesús, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Te haré entender.
Así éramos nosotros, éramos torpes, éramos como unas bestias que no entendíamos y nos hablaban y nos decían de una manera, ¿verdad? Y no entendíamos. Y no, yo así nací y así me voy a morir, ¿verdad? Así era yo. Yo a mi hermana recuerdo que le decía, tú ya no eres mi hermana, ya tienes tú tus hermanos, allá los elegiste, ya no eres mi hermana, ¿verdad? Era yo así como una bestia, como dice la palabra del Señor, pero el Señor vino a darnos entendimiento. Y dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Cuál camino? El camino que nos conviene. Dijo el Señor, mira que te he puesto delante del bien y del mal, delante de dos caminos, del bien y del mal, del camino de la vida, la bendición, de la maldición y de la muerte. Entonces nos puso frente a dos caminos, pero aquí dice, y te enseñaré el camino que debes andar, el camino que nos conviene, dice, sobre ti fijaré mis ojos. No seas, dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y freno, porque si no, no se acercan a ti. Esas bestias así son. A veces hay esos animales, no sé si usted vive allá o vivió en el rancho, ¿verdad? Esos animales, y hay muchos que son brutos, y cuando son brutos no entienden de freno ni de nada, y los quieren o nada, te muerden, te van a patear y eso. Pero entonces ya cuando les pone uno el freno, pues ya se acercan a fuerzas, porque el freno es el que los domina. Entonces así los dice el Señor, que no seamos como esos animales sin entendimiento, que nos tiene que sujetar con cabresto y con freno. Pero gracias al Señor que un día Él puso su mirada en cada uno de nosotros, porque la palabra del Señor dice que no es que nosotros le hayamos buscado, sino Él fue el que nos encontró a nosotros. Él fue el que en su grande amor, en su grande misericordia, dice la palabra del Señor, que no es del que corra ni del que quiera, sino que es del que Él tiene misericordia. Y así nosotros debemos de entender. Si por ejemplo, llevamos la palabra y hay personas que nos insultan, personas que no entienden, o otros simplemente no dicen nada, pero uno quisiera que comprendieran, que dijeran, ahí vamos a estar, y que vinieran, ¿verdad? Unos dicen que van a venir y no vienen, pero nosotros tenemos que orar para pedirle al Señor que Él sea el que abre los ojos, los oídos, el que cambie ese corazón, porque solamente Él es el que tiene el poder. Dice que Él cambia el corazón. Tenemos un corazón de piedra y lo puede cambiar por un corazón de carne, por un corazón que sienta, por un corazón que ame. Porque estando uno en esa condición, en el mundo no se ama ni uno mismo se ama uno, ¿verdad? Porque muchas de las veces teníamos vicios sin importarnos a lo mejor nuestra familia, una vez cuando tomamos una familia es nuestra prioridad, es nuestra familia, ¿verdad? Que tenemos que trabajar para ellos, sustentarlos, y así tenemos nuestros deberes, ¿verdad? Pero muchas de las veces muchas personas lamentablemente, ¿verdad? Solamente piensan en ellos, ¿verdad? Pero el Señor vino a abrirnos el entendimiento. Solamente nosotros tenemos que aceptarlo. Y yo, cuando estaba en esa rebeldía, yo creía tener la verdad, y yo les he dado como testimonio, ¿verdad? Que cuando a mí llegó la palabra del Señor, en el trabajo me hablaban, y no, pues yo ya sé, yo ya tengo la verdad, y yo sé quién es Dios, y yo les decía así, pero yo escuchaba la palabra y me decía, no, pero mira que aquí dice, ¿dónde dice?
Yo siempre le decía, ¿dónde dice? No, pues que ahí me daban el capítulo, el versículo. Y yo tenía mi Biblia en la casa, pero no la leía yo. Ahí la tenía nomás como de adorno. Pero sí me molestaba, o sea, que me hablaran, que me dijeran eso. Porque según yo tenía la verdad y no quería ser enseñado, ¿verdad? Pero llegando a la casa abría y la Biblia, uy, sí, aquí dice. Y al otro día yo llegaba allá y les decía, bueno, pues ya miré que sí dice, les decía yo, pero entonces ¿por qué hacemos otras cosas? ¿O por qué se hacen? ¿O por qué nos enseñan? Es que son mandamientos de hombres. Son mandamientos de hombres, pero la palabra del Señor los dice de qué debemos de apartarnos, qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Vamos a mirar aquí el Salmos 51, 17, ¿verdad? Es donde le estaba diciendo que el Señor no desprecia a un corazón que sea humillado. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿verdad? Ese es un sacrificio que quiere el Señor, no como los sacrificios que había antes. Ahora el Señor, más que un sacrificio, a veces podemos hacer sacrificios también, por ejemplo, de ayuno, de otras cosas, que son agradables al Señor. Son agradables al Señor si estamos bien en el Señor, pero si no, no los toma en cuenta. Aquí dice que el sacrificio de Dios, el más agradable a Él, el más perfecto, dice, es el espíritu quebrantado, ¿verdad? El que nos duele haberle fallado. Dice, y el corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Cuando nos humillamos, cuando nos entristecemos profundamente en el corazón de haber fallado al Señor, entonces eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Que nos humillemos para que Él nos exalte, ¿verdad? Vamos a mirar también aquí Isaías 1:25. Dice el nombre de Cristo Jesús, dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que el Señor hizo porque todos hemos sido pecadores, ¿verdad? Faltos ante el Señor, y el Señor quiere poner su mano, quiere limpiarnos, porque hay muchas personas que hablamos y dicen, no, pero yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, y nos creemos que somos buenas gentes, pero la palabra del Señor, como no conocemos la palabra del Señor, la palabra del Señor nos dice que no hay bueno, ni siquiera uno. Entonces nosotros no somos buenos. Bueno es el Señor, bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Que dice que aunque nosotros somos malos, dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y da la lluvia sobre justos y pecadores, y nos da alimento, y nos alimenta, porque dice que aún Él conoce a todas las aves de los montes y las sustenta de sus alimentos, ¿verdad? Y uno puede decir, no, pues a mí no me da nada, yo como porque voy a trabajar y me pagan, pero ¿quién te da las fuerzas? ¿Quién nos da las fuerzas para trabajar? Entonces el Señor. Y nosotros decimos, no, pues es que yo puedo.
yo no puedo levantar una mano si el Señor no quiere, ¿verdad? Un pie, no me puedo levantar. Entonces, no podemos hacer nada si el Señor no lo permite. Y tenemos que reconocer que todo lo que tenemos es prestado y es por la misericordia del Señor. Vamos a mirar aquí en Miqueas 7:19. Dice en nombre de Cristo Jesús, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Quién? El Señor. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo de la mar. Todos nuestros pecados, ¿ya? Todos nuestros pecados los va a echar allá en lo profundo de la mar. Entonces esa es la misericordia del Señor, que nosotros no estemos esperando ser perfectos para venir a la iglesia, para acercarnos a Él. Solamente Él quiere que nos humillemos, que reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos delante de su presencia que hemos faltado, ¿verdad? Y Él es el que nos lava, Él es el que nos limpia de todas nuestras iniquidades y sepulta nuestros pecados, dice, en lo profundo de la mar. Y allá decía el otro versículo, ¿verdad?, que no se vuelve a acordar de ellos. No se vuelve a acordar de ellos. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor nuestro Dios? Decía que seamos justos, ¿verdad? Lo decía ahí en Isaías 1:16, que seamos justos, que nos apartemos del mal, que busquemos el bien, ¿verdad? Y en Romanos 12:2 dice que no sigamos la corriente del mundo en que vivimos, sino que seamos transformados a partir de una renovación interior. Dice, así sabrán distinguir lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. No sigamos la corriente de este mundo, ¿verdad? Por último, vamos a mirar aquí en Hechos 3:19. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Esto es lo que está esperando el Señor de nosotros. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, así que arrepentíos y convertíos. El Señor está esperando que nos arrepientamos, que nos conviertamos. ¿Para qué? Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Es la única manera que pueden ser borrados nuestros pecados, si nos arrepentimos. ¿Y qué es convertirnos? Que ya no lo volvamos a hacer, ya no lo volvemos a hacer. Entonces dice, van a ser borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, para que no estemos afligidos, ¿verdad? Porque por causa del pecado vienen muchas enfermedades. Principalmente, ¿verdad?, las del odio, el rencor y todas esas cosas. Esas traen muchas enfermedades, que es como angustia, depresión, todas esas cosas. Porque antes de nosotros con rencor, con odio, antes de nosotros
hacerle daño a la persona que no queremos ver, que nos cae mal, ¿verdad? El primer daño que nos estamos haciendo es a nosotros mismos. Y no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de eso. Pero el Señor nos quiere limpiar de todas nuestras impurezas. El Señor quiere lavarnos, quiere limpiarnos, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor, ¿verdad? Que hemos estado aquí esta tarde, ¿verdad? Y que hemos escuchado su palabra. Espero que cada prédica, ¿verdad?, sea de edificación para cada uno de nosotros, y así sigamos adelante, hermanos, orando los unos por los otros en nuestras necesidades, para que sea el Señor, ¿verdad?, que supla, porque nosotros es una mínima lo que hacemos nosotros. Si nosotros vamos a predicar, si nosotros ayudamos en una cosa o en otra, es mínimo lo que nosotros podemos hacer. El Señor es el que hace maravillas, el que hace grandes cosas. A Él la gloria, a Él la honra.